la chica en su primera cita arreglada, le dio una bofetada fuerte a su pretendiente, solo porque el chico frente a ella, tan amable y elegante, era el asesino que la mató en su vida pasada. Y esa bofetada tomó a todos los presentes por sorpresa. Hay que saber que el chico es el segundo príncipe del reino, heredero de la noble sangre de serpiente blanca. Pero cuando la chica vio los colmillos venenosos del chico, se enojó aún más, y con el puño volvió a lanzarse contra él. Los guardias del reino aprovecharon para atraparla enfurecida, pero justo al siguiente segundo, la chica se desvaneció como un humo, y se transformó en una ardilla, saltando y trepando a las ramas. De repente alguien gritó señalando el árbol: allá arriba, atrapen a esa pequeña rata. La pequeña ardilla se detuvo molesta y resopló: claro que soy una pequeña bestia feroz. Resulta que la chica, Betty, es una ardilla orco, y el chico, Litai, es un noble orco serpiente. En su vida pasada Betty estuvo sola desde muy pequeña, y su único amigo era la lectura, hasta que un día, su tía Cruel tocó la puerta, y dijo que la llevaría a salir. Betty nunca había salido de casa antes, por eso tenía mucha curiosidad por el mundo exterior, pero la tía señaló una ilustración de vestidos de novia en un libro. Dijo que para una niña como tú, casarse es lo único que tiene valor, con la identidad de dama de palacio. Aunque ellos aceptaran comprometerse contigo, ya estaría subiendo en la escala social. Luego, la tía lo llevó a un castillo, y durante el camino no paraba de lavarle el cerebro. Le decía que debía ser una buena esposa con actitud de sirviente, sin saber qué. Esto hizo que Betty tuviera una mala impresión de un pretendiente que nunca había visto. Siempre sentía que iba a encontrarse con un monstruo, pero, cuando finalmente vio al joven, tan cortés y elegante, se sorprendió en secreto. No era como le había dicho la tía. El muchacho no solo parecía amable y elegante, sino que también heredaba la noble sangre de la serpiente blanca. Él se presentó cortésmente: soy el segundo príncipe del reino de Astella, Litai Astella. De repente, pareció notar algo. Vio en la muñeca de Betty una gema negra que brillaba sin parar. Litai se mostró sorprendido. Es la primera vez que veo unos ojos de orco como los míos. Pero Betty apresuradamente escondió la mano detrás de la espalda, porque se sentía inseguro. Eso es un sinuo. Solo los descendientes de las constelaciones, los orcos, tienen estos fragmentos de estrellas. Normalmente, es un símbolo para estar orgulloso, pero el sinuo de Betty es diferente a los demás. Es negro. Lo que Betty no esperaba era que Litai lo elogiara por ser hermoso. Mirando la cara sonriente del joven, Betty sintió que su corazón latía con fuerza. Era la primera vez que alguien le decía que él también era hermoso. Y así, Litai se convirtió en el único amigo de Betty. Pero después del compromiso, el mundo de Betty se volvió aún más pequeño. La tía no solo lo obligaba a dormir en una habitación separada, sino que ni siquiera quería gastar más dinero en él. Bajo el pretexto de educarlo como futura esposa, controlaba cada movimiento de Betty: ropa bonita y cómoda, todo tipo de comidas deliciosas, y entretenimiento para alegrar el ánimo. Todo eso era algo que Betty solo podía desear pero no obtener. Pero nada de esto pudo derribar el optimismo de Betty. Encontraba diversión en libros viejos inútiles y periódicos caducados, y con la bendición de las constelaciones, a veces se convertía en una adorable ardilla, y se escapaba al patio a tomar el sol. Lo más importante es que creía que aún tenía un amigo. Le contó a Litai su sueño de ser comerciante. No quería estar encerrado en un lugar pequeño, quería ir al lejano nuevo mundo. De repente, la expresión de Litai se volvió fría. ¿Por qué no quieres ser una buena princesa? Y en cambio quieres ser un simple comerciante. Betty se asustó al oír eso. ¿No dijiste que tú tampoco querías este matrimonio? De repente, Litai volvió a ser amable. Sí, dije esas palabras. Sabía que no me mentías, porque somos amigos. Litai lo miró en silencio. Entonces apoyaré el sueño de mi amigo. Betty se sintió muy agradecido. Litai es el mejor después de todo. Sin embargo, una leve sonrisa apareció en la comisura de los labios de Litai. Después, Betty hizo un plan para cumplir su sueño y salir de la mansión. Pero Litai dijo que quería ayudarlo. Ante los grandes ojos de Betty, se arrodilló de rodilla. Mi dama de palacio, ¿me darías una oportunidad a este príncipe tardío? Litai extendió suavemente sus manos hacia Betty, y Betty, inocente, también compartió su plan. Por ejemplo, dónde esconder el dinero secreto, cómo evitar a los guardias de la mansión, a qué gremio unirse después de salir, y cuando llevar a cabo el plan. Se lo contó todo a Litai. Si quería ocultar su corazón, tendría que esperar a ser mayor.
así que planeaba irse el día que cumpliera la mayoría de edad. El tiempo pasó rápido. Betty creció. Mañana es su mayoría de edad. Litai extendió la mano y se acercó. Este es nuestro último abrazo. Debes cuidarte mucho. Lo que Betty nunca imaginó fue que, justo cuando su sueño estaba a punto de cumplirse, su único amigo clavaría sus colmillos en su cuello. Y lo que Betty tampoco esperaba era que su tía estuviera confabulada con Litai. Betty sollozó desesperado. Alguien puede ayudarme. Pero Litai extendió la mano, pero no fue por conciencia, sino para aprovechar y robar el corazón de Betty. Este corazón me lo llevo yo. Finalmente, Betty murió en la desesperación. Ni siquiera pensó que su final sería tan desolador. Pero el destino, como si notara su inconformidad, le dio una segunda oportunidad. Cuando volvió a ver a Litai, que parecía inofensivo, sus puños temblaban incontrolablemente. Él avanzó con paso firme. Él dio un gran paso hacia adelante. Luego, una sonora bofetada golpeó la mejilla de Litai. Al ver la conducta tan grosera e irrespetuosa de Betty, la tía se quedó completamente atónita. Pero cuando Betty volvió a ver aquel diente venenoso, él se enfureció aún más. Voy a romper ese maldito diente venenoso. Sin embargo, el guardia lo sujetó de inmediato. Justo cuando la tía estaba a punto de castigarle, Betty de repente se desvaneció en una bocanada de humo. Se transformó en una ardilla pequeña y corrió hacia adelante sin mirar atrás. Después, se recostó sin fuerza sobre el carruaje para descansar. Con un estruendo, el carruaje partió. El destino era Aslan, en el norte, pero cuando Betty realmente iba a dejar el lugar donde creció, no sabía por qué sentía una extraña tristeza. Mientras el carruaje se alejaba, se despedía en secreto de los recuerdos pasados. Ya estaba listo para comenzar una nueva vida. Después llegó al territorio de Aslan, en el norte. Allí se alzaba un enorme castillo. Él temblaba en el frío suelo nevado, pensando cómo entrar al castillo, sin saber que su forma de pensar ya había sido vista por los soldados en la muralla. De repente, una puerta se abrió de golpe. Betty se asustó mucho, y luego salió corriendo despavorido, pero no había corrido mucho, cuando escuchó que alguien lo llamaba desde atrás. Doncella de Aslan, señorita, no se vaya. Betty se quedó parado, sorprendido. Me están llamando a mí. Un soldado se arrodilló frente a él. Señorita, ¿cómo está sola aquí afuera? La ardilla chirrió y chilló. En realidad Betty le decía, ¿cómo me conoces? Pero el soldado se rascó la cabeza incómodo, porque no entendía el idioma de las ardillas. Entonces el soldado tomó a la ardilla. Entonces el soldado levantó a la pequeña ardilla. Se preparó para llevarla al castillo. La sirvienta, al ver a la adorable ardilla, se emocionó de inmediato. Estaba muy emocionada. De verdad ha regresado la señorita. Dios mío, es tan pequeña. De repente, la voz regañona del mayordomo resonó. ¿Qué hacen aquí? Abran paso. Pero cuando la mayordoma Juana vio a la ardilla, su expresión se llenó de asombro. Se sintió un poco decaída. Pensó que su apariencia desaliñada era despreciable. Sin embargo, Juana no pudo evitar llorar al verla. ¿Cómo ha adelgazado tanto nuestra señorita? El soldado asintió frenéticamente. Inmediatamente, Juana preparó una mesa llena de deliciosos postres. Betty pensó que seguramente no sería bien recibida, pero no esperaba que la gente aquí fuera tan amable con ella. Al pensar en esto, Betty sacudió la cabeza locamente para intentar despejarse, porque las desafortunadas experiencias de la vida pasada le hicieron entender que en este mundo no hay buenas intenciones gratuitas. Si las hay, significa que la otra parte oculta un verdadero propósito. Betty cree que en este mundo solo se puede confiar en intercambios de intereses para proponerle un trato. Pero Juana pensó que Betty extrañaba a su padre, el señor de la casa. Aunque el señor había enviado muchas cartas y dinero de bolsillo, solo con eso no bastaba. Pero el señor ahora está lejos, castigando a los malvados. Betty no se desanimó al saberlo. Además del señor de la casa, ¿quién es la persona con más poder aquí? Aparte del dueño de la casa, ¿quién es la persona con más poder aquí? Él está un poco ansioso, porque tiene asuntos importantes que necesita resolver rápidamente. Justo en ese momento, mientras Juana reflexionaba, un joven de repente entró empujando la puerta. La gran puerta al abrirse asustó a ambos. El joven entró con vergüenza, y tenía sangre en la palma de la mano. Parecía que acababa de regresar de una batalla. Betty se preguntaba quién era, pero el joven fue el primero en saludar. Hola, la ardillita que se escapó de casa. Se miraron uno al otro. Betty no entendió su intención de inmediato, pensando, ella claramente había huido para salvar su vida. Mientras pensaba en silencio, el mayordomo y un soldado trajeron una toalla.
para limpiar la sangre al joven. Los jóvenes de esta edad son muy sensibles ahora. Debe cuidar su imagen, después de arreglarlo un poco. El joven se veía aún más apuesto. Aunque Betty nunca había estado en la ciudad del duque, lo había visto antes en un retrato. Charles Aslan, un prodigio de la espada, que desde los 10 años dominaba todos los campos de batalla. Sus métodos eran extremadamente crueles y despiadados. Su cabello siempre estaba manchado de sangre, tan teñido que no se sabía su color original. Por eso lo llamaban el exterminador. Y esta persona era justamente su hermano. Según Aslan, ¿será que esta es mi hermana menor? Betty sintió un poco de incomodidad al escuchar eso. Quiere decir que no le gusta que sea su hermana. De repente, Aslan se quedó pensativo un momento. Luego avanzó con paso firme. ¿Por qué hueles a serpiente? Betty no respondió de inmediato. En cambio, fue atraída por sus ojos dorados. Es la mirada dorada de Aslan. Es como una bestia feroz que intimida con solo mirarla. Como la de los orcos. Pero Betty se sorprendió tras mirarlos un rato, porque no sintió la presión que decían los rumores. No había sensación de opresión. Al contrario, sentía calidez y ternura, como si su corazón se llenara. La reacción de Betty confundió a Aslan también. No me tienes miedo. De repente, lo tomó en brazos. Betty trató de zafarse, pero lo sostuvo aún más fuerte. Aslan le dio palmaditas suaves en la espalda y dijo, tranquilo, no te muevas. Luego le frotó, acarició y besó. Finalmente sonrió satisfecho. Así está bien el olor ahora. Betty rápidamente apartó a Aslan, saltó y corrió de regreso al sofá. Sentía que su pequeño corazón no podía soportarlo. Se encogió temblando. No es que me odie. ¿Cómo podría ser tan cercano conmigo? En ese momento, Aslan preguntó al mayordomo, esta pequeña ardilla que se escapó de casa, aún no tiene nombre. Al oír eso, Betty cayó en malos recuerdos. Desde pequeño lo llamaban Chen Jesu. No tuvo nombre hasta los 10 años. Y todo porque sus pupilas eran negras. En el reino, todos los orcos conocidos tienen ojos dorados. Mientras más pura es la sangre orca, más brillante es el dorado. Pero la familia de Betty, los orcos de Aslan son famosos por sus ojos dorados. Excepto él, que es el único con pupilas negras. De repente, Betty sacudió la cabeza frenéticamente, tratando de expulsar esos malos recuerdos. Tengo nombre. Fue alrededor de los 10 años, antes de renacer, cuando mi padre me envió por última vez un libro. El nombre estaba escrito en esa carta, aunque tal vez mi padre lo escribió sin pensarlo. Yo valoro mucho ese nombre. Luego se armó de valor y se levantó. Tengo nombre. Ese es mi nombre en secreto. Lo que no sabe es que, en el norte hay una costumbre especial. Entre más querido es un niño, más tarda en ponerle nombre. Por eso Betty pensaba que su padre nunca se preocupó por él, y que solo a los 10 años le pusieron nombre, sin saber qué era porque su padre lo amaba. El mayordomo se mostró sorprendido al escuchar el nombre, porque tenía un buen significado, y Betty significa bendición. Pero Aslan, al escuchar eso, empezó a pensar, para un apodo, ¿qué tal Pelucita? Porque cuando te conviertes en ardilla, debería ser más o menos del tamaño de mi cola. O te llamo pequeña Pelucita Betty. Betty se molestó mucho al oír eso. Ese nombre le sonaba raro y desagradable. Pero su reacción hizo reír a Aslan. Temes que otros no sepan que eres ardilla. Con las mejillas infladas. En ese momento, el mayordomo recordó lo importante. Creo que usted quería ver al jefe de la familia, ¿verdad? Betty asintió con fuerza. Quería contarle al jefe de la familia algunas cosas de su vida pasada. El mayordomo dijo que cuando el dueño no está, es el agente quien se encarga de los asuntos del duque. Después de decir esto, Joanna salió a buscar a la gente, dejando a los dos solos en la habitación. De repente, él se sintió un poco asustado. Estar solo con su hermano, a quien no había visto en mucho tiempo, le hacía sentir muy incómodo. Casi no podía respirar. Mientras tanto, Aslan lo observaba en silencio. Se dice que cuando llegó al castillo, parecía una ardilla. Solo yo no lo he visto. Al pensar en eso, Aslan se acercó de inmediato. Él miró a Betty y dijo lentamente, ahora mismo, conviértete en una ardilla. Betty se sintió confundido de inmediato. ¿Por qué de repente me pide que me convierta en una ardilla? Es para burlarse de mí. Aslan miró a Betty, que estaba angustiado, y en ese momento no sabía qué pasaba por su mente. Si tenía miedo, tampoco lo vio escapar. Aslan desde muy pequeño ha tenido un aura de bestia feroz. Por eso, todos los pequeños animales al verlo, huyen despavoridos. Él realmente quería acercarse a los adorables animales, pero todos los pequeños animales le temían. Aslan se sintió un poco triste al recordar estas cosas.
Al mirar a Betty, que lucía desanimado, pensó que quizás había sido demasiado, aunque antes su padre lo ignoraba y rompía sus cartas. Su hermano no era así. Antes de renacer, no había tenido ningún tipo de interacción con su hermano. Su hermano era diferente a él. Él era un feroz hombre león, muy respetado y querido por toda la familia. Si él pudiera llevarse bien con él, parece que no habría nada de malo. Betty pensó en esto y tomó una decisión. Con un fuerte estallido, Betty desapareció en medio del humo. A continuación, una adorable ardilla salió con dificultad de su ropa. La apariencia adorable de la ardilla hizo que Aslan no pudiera evitar acercarse. Él parecía un soldado que se sorprendió al escuchar. ¿Cómo puede decir algo tan terrible? Nuestra señorita ardilla es tan adorable, ¿en qué se parece a usted? De lo contrario, Aslan levantó sus pequeñas orejas redondas. Mira, nuestras orejas son redondas. No se parecen. El soldado se quedó un poco sin palabras. Si dices eso, entonces mis orejas también son redondas. Sin embargo, Aslan se emocionó. Tú, con esas orejas feas, ¿te atreves a compararte? Betty escuchó el intercambio de palabras entre los dos. No pudo evitar reírse. Aslan estaba un poco sorprendido. Su grito no era un aullido, sino un chirrido. Luego tomó una semilla y se la ofreció. Betty en ese momento no sabía si debía comer o no, pero viendo su sinceridad, Betty decidió hacer un esfuerzo y aceptarlo. Así que, saltó y se subió a la palma de Aslan. Comenzó a comer la semilla en silencio, y esa sensación suave de su mano hizo que Aslan se sintiera muy encantado. Incluso quería seguir sosteniéndolo en su mano, cuidarlo con cariño. En ese momento, Betty estaba disfrutando de comer las semillas. Ni siquiera se dio cuenta de la reacción de Aslan. De repente, Joanna se acercó a la señorita Betty. El jefe la busca. Betty se sintió un poco nerviosa. No se suponía que su padre no estaba en la ciudad. ¿Por qué de repente la busca? Ella no estaba para nada preparada. Betty empezó a pensar en cosas raras. ¿Acaso quiere que me vaya ya? Pero antes de que pudiera pensar más, Joanna comenzó a recoger la ropa. Si la señorita quiere hablar con su padre, tendrá que humanizarse, ¿verdad? Dicho esto, la llevó a la habitación de al lado, preparándose para ayudarla a vestirse de nuevo. Después de que Betty se fue, Aslan aún estaba inmerso en esa suave sensación. En ese momento, el soldado apareció de repente. La señorita ardilla es realmente adorable. Cuando la señorita se subió a mi mano antes, realmente me emocioné. Al escuchar esto, Aslan se sintió desequilibrado. ¿Tú por qué la tuviste en la mano? Dame tu palma, te voy a quitar la piel. El soldado, al escuchar esto, no pudo contener las lágrimas. ¿Cómo puede tratarme así? Aslan suspiró. No es que realmente me sienta agraviado. Antes, esas cosas débiles solo me veían y salían corriendo asustadas. Solo ella parece no tenerme miedo. Aslan de repente se sintió un poco feliz al pensar en esto. Él pudo reconocer que soy su hermano. Después de que Betty se cambiara de ropa, ellos llegaron a la puerta del estudio donde el jefe de la familia manejaba los asuntos. Al pensar que su padre estaba adentro, Betty se puso un poco nerviosa, pero al entrar, se dio cuenta de que el hombre sentado en la mesa no era su padre. El hombre le hizo una ligera reverencia a Betty y dijo: «Soy el conde Seló, encargado de las tareas del ducado en nombre de su gracia. Es un gran honor conocer a una doncella de la familia Aslan». Betty, sorprendida, dijo: «Me llamo Betty. Escuché que el jefe de la familia me llamó». El conde Seló señaló a un lado. «Su gracia el duque ha ordenado que, una vez que la señorita llegue, se le contacte de inmediato. Con este comunicador, puede hablar con su gracia el duque en el campo de batalla». Betty no pudo evitar apretar los puños. Nunca había escuchado la voz de su padre. «¿A qué te refieres con hablar?». El conde se lo respondió con un tono significativo. «Por supuesto, se refiere a que la señorita haga un poco de pucheros. Entiendo que desees». El conde se lo dijo con significado profundo. «Por supuesto, es el capricho de la señorita. Entiendo, el deseo de ver a su familia pronto. Pero ahora en el norte hay guerreros». Betty está un poco incomprendida y molesta. Él no quería hacer capricho. Claramente era para evitar que sucediera ese asunto futuro. Lo que el conde se lo quiso decir, dentro y fuera de la pintura, parecía culpar a Betty de ser inmaduro. Pero justo entonces, Aslan de repente protegió a Betty frente a él. «Hace mucho que no te veo, ¿cómo te volviste tan hablador?». El conde Selo se disculpó de inmediato al ver esto. Justo entonces sonó el comunicador. Era el padre, el jefe de familia, llamando a Betty. El comunicador es muy fácil de usar. Solo tienes que poner la mano encima. Betty usó el comunicador por primera vez y se sintió muy curioso.
Solo escuchó la voz del padre del jefe resonar en su mente. ¿Por qué no estás en la capital? Y en cambio fuiste al norte. Era la primera vez que Betty escuchaba la voz de su padre. Sintió que esa voz tenía un extraño poder de atracción. Justo cuando se quedó atónito, la voz confundida del padre volvió a sonar. No puedes escuchar. ¿O pasó algo en la capital? Betty de repente se puso nervioso. No supo cómo explicarlo en ese momento. No podía decir que en la vida pasada, Lita lo mató a él mismo. Por eso le dio una bofetada a Litai. Pero, ¿quién creería eso? En los ojos de su padre, esa conducta solo era golpear a Wang-Su y avergonzar a la familia. Aunque Betty no estaba segura si su padre estaba probándola o realmente no lo sabía, ella no podía mentir. Así que reunió el valor y contó lo sucedido. Le di una bofetada a Su Alteza el Príncipe Litai. Al decir eso, todos quedaron sorprendidos. Al ver sus reacciones, Betty de repente se arrepintió. Parece que realmente no sabían la situación. Después, contó todo lo que pasó en la capital, con todo detalle, a su padre, el jefe de la familia, pero no pudo hablar de lo que pasó antes de renacer. Por eso Betty temía que su padre lo viera como un niño problemático, pero lo que no esperaba fue la respuesta de su padre y hermano. Ambos actuaron como si no les importara. Eso dejó a Betty un poco confundido. No era lo que él había imaginado. Su hermano le dio una palmada en el hombro y dijo, bien hecho. Su padre también estuvo de acuerdo. Mi hija ni siquiera me dijo nada sobre su matrimonio, y decidió por su cuenta. Parece que no me toma en cuenta. En ese momento, su padre lo consoló diciendo que esto fue Wang Xi quien cruzó la línea primero. No debía preocuparse por eso. Una vez que termine esta batalla, enviaré una carta de rechazo a la familia Wang, así que ahora, ve de regreso. Betty, al escuchar esto, sintió que su corazón se hundía. Sabía que su padre lo decía por su bien, porque todo el norte es un gran campo de batalla. Vivir aquí no es seguro. Además, sigue siendo solo una pequeña ardilla débil, pero no fue porque menospreciara la guerra, que se precipitó aquí, ya que tenía los recuerdos de su vida pasada. Sabía claramente cómo se desarrollaría la guerra en el futuro. Quería ayudar, pero nadie podía entenderlo. El hermano, al ver la cola de Betty, de inmediato se lanzó a discutir con su padre. Al enterarse de las preocupaciones de su padre, se volvió a preguntar la opinión de Betty. ¿No quieres regresar? Al ver que Betty asentía, el hermano continuó discutiendo con su padre. Él apoyaba la idea de Betty, pero su padre, con una voz innegable, dijo que la guerra no es un juego. No voy a retractarme de lo que acabo de decir. Es mejor que regresen a la capital. Betty se sintió algo agraviado, pensando que su padre realmente no quería que estuviera aquí. De repente, vio que su hermano aún estaba esforzándose por ayudarlo. Padre, ¿no has visto cómo está ahora? Después de transformarse, es más pequeño que mi cola. Su apariencia después de humanizarse es igual de frágil. Además, ha venido con el estómago vacío. Su cara se ha vuelto piel y hueso. Si lo dejamos volver así, probablemente se desmayará en el camino antes de llegar a la capital. Al escuchar esto, el padre imaginó de inmediato la trágica escena de Betty muriendo de hambre en el camino. Entonces, después de un largo silencio, finalmente cedió y decidió que se quedara allí por un tiempo, hasta que yo regrese. Betty estaba eufórica. Finalmente no tendría que regresar. Luego tiró de la ropa de su hermano, y con timidez le dijo gracias. El hermano, mirando su cola que no paraba de moverse, tuvo una idea de inmediato. Si quieres agradecerme, déjame tocar tu cola. Por dentro estaba algo incrédulo, que fuera tan directo pidiendo algo a cambio, pero después de pensarlo un momento, aceptó. Después de todo, el hermano realmente le había ayudado mucho, así que se dio la vuelta y mostró su cola de ardilla. Al verlo, el hermano iluminó su mirada, extendió la mano para acariciarla. La sensación suave y esponjosa le encantó, pero Betty temblaba en ese momento, temiendo que su hermano fuera demasiado fuerte y le arrancara toda la cola. En ese instante, la puerta fue empujada violentamente por un soldado. Hay un problema grave. El almacén de provisiones militares se está incendiando. El hermano Aslan sintió que la situación era crítica. Si esto sigue así, las provisiones destinadas a nuestro padre se quemarán por completo. En ese momento, los soldados afuera del almacén organizaban a la gente para apagar el fuego, pero frente a las llamas furiosas, era como intentar detener una avalancha. Mirando de reojo el gran incendio frente a él, lo entendió al instante. Esto es la señal previa al primer retiro. Y ese llamado primer retiro se refiere al ejército del duque de la vida pasada, que se retiró justo cuando parecía una gran victoria. En ese momento, los periódicos se burlaban abiertamente.
El león dorado que nadie se atrevía a molestar en realidad era un gato. Temían afectar la moral del pueblo del reino. Por eso no se revelaron las razones concretas del retiro. Ahora Betty lo entiende. Seguramente fue porque el incendio quemó todas las provisiones, dejando al ejército hambriento. Pero Betty sabe de una razón aún más importante. El próximo año ocurrirá un desastre, que afectará a todo el continente. Y precisamente esos desastres provocaron grandes pérdidas. Para la casa ducal de Aslan, no solo se debilitó mucho el poder militar, sino que también la población del territorio disminuyó considerablemente. Betty decidió cambiar la historia, evitar que el primer retiro vuelva a ocurrir, y ya tiene un plan para enfrentarlo. Mientras tanto, Aslan capturó al incendiario, pero justo en el momento de ser atrapado, el incendiario se suicidó, lo que impidió rastrear al autor intelectual. Sin embargo, Aslan sintió algo extraño, porque la captura fue demasiado fácil, como si el culpable se hubiera expuesto a propósito. Además, en el dorso de la mano del incendiario, había un símbolo del Sacro Imperio. Todo parecía una conspiración. Pero, lo urgente ahora es resolver el problema de las provisiones. En ese momento, un sirviente se acercó, propuso buscar una caravana comercial, pero alguien rápidamente le respondió que buscar la caravana tomaría tiempo. Y además, la caravana no tiene tantas provisiones disponibles para suministrar. Justo entonces Selo se acercó a Aslan para disculparse, como representante de la familia, aunque ya había supervisado la seguridad contra incendios del almacén. No pudo evitar que esto sucediera. Hay que decir que su disculpa fue impecable, pero Aslan siempre sintió que su expresión tan tranquila no era normal. Justo entonces, Betty apareció de repente, al ver a su hermano sin camisa. Se puso incómodo y exclamó: ¿por qué estás sin camisa? Así que Betty rápidamente cambió de tema. Extendió un paño en sus manos, que contenía 3 frutos rojos brillantes. Los presentes guardaron silencio inmediato. ¿Por qué trajiste hierbas venenosas? Aslan tomó los frutos y los examinó. Parecen la raíz de tubérculo llamada semilla demoníaca. Aunque es una planta venenosa, se reproduce muy rápido. Pero Betty explicó que en realidad no es una planta tan mala. Al contrario, es una planta milagrosa que puede resolver el problema de provisiones. De repente Selo tosió. Esa es la solución que propones. Aunque tu intención de ayudar es buena, no podemos jugar a las casitas contigo ahora. Aslan escuchó eso, y frunció el ceño molesto. ¿Cómo se atreve ese tipo a hablarle así a mi hermana? Sin embargo, Betty no se mostró molesto, sino que le preguntó a Selo con firmeza: Conde Selo, ¿sabe usted cuáles son las ventajas de esa raíz? Selo quedó confundido. Primero, la raíz puede crecer bien en cualquier lugar. Y segundo, sus frutos pueden llegar a ser del tamaño de un puño grande. Un fruto tan grande ¿será suficiente para saciar el hambre en una comida? No. Pero señorita, aunque es muy grande, sus hojas, incluso sus raíces y frutos son venenosos. No me diga que no lo sabe. Si los soldados lo comen, seguro les dará dolor de estómago. Y así, el ejército del Imperio Sagrado cortará fácilmente las cabezas de nuestros soldados. Selo habló muy serio, como si quisiera asustar a Betty, pero Betty solo sonrió y dijo: el conde tiene razón. Selo sonrió y asintió. Aceptar un error no es algo vergonzoso. Pero Betty continuó diciendo: solo reconozco que es venenoso en algunas partes. Lo demás está mal dicho. Pero Selo no creía estar equivocado. El tubérculo es un veneno que provoca un dolor de estómago insoportable, y en casos graves puede causar la muerte. Entonces, si no da dolor de estómago está bien, para hacer feliz a todos. Betty lo tomó directamente y se lo comió. Esto asustó mucho a Aslan y a los sirvientes, quienes rápidamente llamaron al médico para revisarla. Pero el médico dijo que Betty no mostraba signos de envenenamiento. Aslan estaba un poco preocupado, y después de una tercera revisión casi hizo llorar al médico. El médico explicó que normalmente, con solo tragar la planta venenosa, aunque sea en pequeña cantidad, en la lengua también quedan marcas de envenenamiento. Pero en la lengua de la señorita no hay ni una sola marca. Betty levantó felizmente el tubérculo de tierra otra vez. Yo dije que era un alimento comestible, ¿verdad? Aslan se quedó pensativo. Esto claramente es una hierba venenosa. Nadie había tenido problemas al comerla antes, pero el pequeño peludo no mostró ningún síntoma. Aslan supuso que hay tubérculos de tierra que son comestibles y otros que no, y los soldados pensaron que era porque la señorita es una ardilla orco, y tiene la capacidad de digerir el tubérculo de tierra. Pero Betty dijo que todos estaban equivocados. La verdadera respuesta es en realidad su avance. Cuando comemos la fruta, para quitar las hojas,
Normalmente cortamos el polvo dorado, pero en realidad, el polvo dorado es el antídoto del tubérculo de tierra. Betty sonrió y dijo que antes de venir aquí, ya había masticado el polvo dorado por separado, por eso no se envenenó. Betty, que renació para vivir de nuevo, sabía que esto no sería conocido por el mundo. Hasta 2 años después. En ese momento, alguien que quería suicidarse, se tragó todo el tubérculo de tierra. Así se descubrió accidentalmente este secreto. Aunque Betty reveló la verdad, todos seguían dudando un poco. Aslan se quedó en silencio viendo la reacción de todos, pero él confiaba plenamente en Betty. Para hacer feliz a todos, Betty dijo, y él tomó el tubérculo de tierra, y se lo tragó junto con el polvo dorado. Los soldados se asustaron mucho al verlo. Aún no se ha confirmado si es verdad. ¿Cómo puede comerlo usted? Es demasiado peligroso. Pero pasó mucho tiempo, y Aslan seguía ileso. Ahora sí pueden confirmarlo. No. Los soldados se emocionaron al instante. Sacrificó su cuerpo para demostrárnoslo, con Aslan tomando la iniciativa. Otros soldados se acercaron para probar, y tampoco mostraron ninguna reacción extraña. Betty, obediente y filial, explicó que el tubérculo de tierra es una planta común en todas partes. Así se puede resolver el problema del alimento. Betty también decidió aprovechar este logro, para convencer a su padre de que la dejara quedarse en la ciudad del duque, hasta que fuera adulta. Si todo va bien, quizás hasta consiga fondos para su futuro trabajo. Al pensarlo, no pudo evitar sonreír en secreto. En ese momento, los sirvientes y soldados alrededor elogiaban a la señorita por su inteligencia y talento, pero había alguien que no parecía tan feliz. Se lo pensó. Si este problema se resuelve tan rápido, ¿cómo le voy a informar a esa parte? En el campo de batalla, muchos soldados ya estaban mareados y débiles por la falta de alimento. De repente, se escuchó el sonido de cascos. Llegaban noticias inesperadas. Al mismo tiempo, un soldado entregó una carta al duque. El duque, al leerla, se sorprendió. Mientras tanto, los soldados miraban confundidos un carro lleno de hierba venenosa. Estaban desconcertados. No será un error. En ese momento, un soldado sostuvo una carta y dijo que no. En el manual enviado por la señorita está escrito el método de uso práctico. Los soldados se desesperaron un poco. ¿Se puede creer lo que dice una niña de solo 8 años? En serio, no quieren morir por diarrea o envenenamiento. En ese momento, el duque se acercó. Esto es un suplemento enviado por mi tesoro. Después de pensar un momento, tomó un tubérculo de tierra y lo comió de un gran bocado. Esto dejó a los soldados a su lado completamente sorprendidos, pero sabían que este era el duque. Lo comieron solo para calmar su inquietud. Con el duque dando el ejemplo, los demás soldados también se animaron a probar. Y esta vez, los suministros llegaron como agua en el desierto. No solo llenaron el estómago de los soldados, sino que también estabilizaron su ánimo. En ese momento, el duque estaba absorto mirando la carta, pero de vez en cuando escuchaba los comentarios de los soldados. Dicen que la idea brillante fue de la señorita de nuestra casa. ¿Verdad? Tiene solo 8 años y ya hizo un descubrimiento tan asombroso. En el futuro, seguro será un talento poco común en el norte. El duque miró las palabras maduras y apropiadas en la carta. No pudo evitar sentirse un poco orgulloso. Realmente es mi tesoro. En realidad, Betty tampoco esperaba haber ayudado de verdad. No solo adoptaron su solución, sino que tanta gente actuó siguiendo su plan. Al pensar en eso, Betty también planeaba ayudar a recoger el ginseng de tierra. Pero justo entonces, su hermano Aslan lo detuvo de golpe. Deja de hacer tonterías. Es hora de que el pelucita se vaya a dormir. Betty se enfadó al instante. Obviamente no le gustó ese apodo. En ese momento, la mayordoma Juana dijo, ya arreglamos la habitación de la señorita. Eso sorprendió un poco a Betty. Siempre había pensado que su padre no lo quería. Así que si llegaba al norte, definitivamente será rechazado, o será despreciado por la familia. Pero la situación ahora supera por completo sus expectativas. Solo espera que la habitación no sea como el pasillo, donde vive la tía, que esté viejo nada más. Mientras Betty seguía pensando en eso, su hermano ya le estaba apurando para que volviera a la habitación. Pero cuando Betty vio su habitación, se quedó paralizado, porque dentro no solo había una sala de juegos para niños, sino también un vestidor y un estudio. Era algo que ni en sueños se atrevía a imaginar. Empezó a pensar si esto podría ser una prueba. Había un cuento de hadas, con una situación parecida, cuando visitaban la casa de un elfo. El hombre humilde que elegía el lugar más humilde, recibía un regalo del elfo al final, pero el hombre arrogante, que escogía el mejor lugar del elfo, sin saber medir su lugar,
era expulsado. Aunque Betty realmente ayudó hoy a la casa del duque, temía que si no sabía medir su lugar, y codiciaba demasiado, sería expulsado como el hombre arrogante. Hermano, no tienes que darme una habitación tan lujosa. No hay alguna habitación vacía que no se use mucho. Prometo portarme bien. Pero Betty no terminó de hablar, cuando su hermano lo interrumpió. ¿Qué estás diciendo? ¿Viste la estatua al final del pasillo? Desde la puerta junto a esa estatua. Todo esto es tu habitación. Betty de inmediato se sintió muy halagado. Esto ni siquiera es una habitación. Es todo un piso entero. Betty pensó para sí mismo. ¿Será que todo este piso es mío? Al ver a Betty confundido, su hermano Aslan lo levantó en brazos. Betty se sonrojó al instante. Este contacto tan cercano confundió a Betty, que nunca había sentido calor humano. Temía que fuera pesado y que a su hermano le costara cargarlo. Carol Aslan no solo no se quejó del peso, sino que sonrió y dijo que sería mejor si pesara 10 veces más. Betty empezó a sospechar de las intenciones de su hermano. ¿Acaso quiere que me convierta en una ardilla gorda? Al abrir la puerta del dormitorio, Betty quedó impresionado por la lujosa decoración. El pasillo viejo donde antes vivía Bimbi. Esto parecía el paraíso. Muebles extremadamente lujosos y joyas. Y hermosos paisajes que podía ver al levantar la vista. Betty pensó que ese tipo de paisaje solo existía en los libros, pero no esperaba verlo en su propio dormitorio. Si no hubiera escapado del camino vigilado, y no hubiera tenido el valor para venir aquí, nunca en su vida habría sabido que en el mundo realmente existen paisajes tan bellos. En ese momento, Betty ya había decidido, se quedaría aquí todo lo que pudiera, hasta que fuera adulto para salir, y con sus propios ojos, explorar todos los rincones del mundo. Pase lo que pase, esa sería su vida. Después Aslan lo metió en la cama, y le recordó que debía descansar bien, pero en secreto, señaló la puesta de sol afuera y preguntó, ¿vas a dormir cuando el sol ni siquiera se ha puesto? La gente del norte duerme tan temprano. Aslan explicó con cierta preocupación, viniste solo desde la capital hasta aquí, y ayudaste mucho, así que hoy deberías dormir temprano. Betty se conmovió por las palabras de preocupación de su hermano, pero de inmediato se enfureció por sus burlas. Con esas piernitas cortas tuyas para venir hasta aquí, te has esforzado mucho. Betty infló las mejillas, un poco molesto. Yo vine en carruaje, por si no lo sabías. ¿Y por qué siempre se burla de que tengo las piernas cortas? Aslan vio, él no tenía ningún sueño. Entonces, sin saber de dónde, sacó un juguete pequeño, y se lo entregó, pero eso no era un juguete para niñas. Claramente era una rueda para hámsters. Pero el hermano Aslan lo miraba con una expresión llena de expectativas. En privado, obviamente estaba sin palabras. Él iba en serio. Seguro que no se está burlando de mí. Al ver que Betty no le gustaba el juguete, Aslan se dio la vuelta para buscar otro juguete. Betty no sabía qué sería, pero tenía un mal presentimiento. Entonces Betty vio un salón de fiestas lujoso, una sala amplia, un vestidor exquisito, pero todo eso era una mansión de lujo exclusiva para ardillas. Betty se quedó paralizado, pero su hermano Aslan tenía una cara de orgullo total, como diciendo Xiao Yang, todavía no puede superarme. En ese momento, Betty decidió reevaluar a este hermano tan impredecible. Poco después, la mayordoma Juana tocó la puerta y entró, pero lo que vio fue algo inesperado. El despiadado Aslan en el campo de batalla. Estaba jugando con su hermana a cambiar ropa a ardillas. En ese instante, Betty quiso morir. Quería escapar de este planeta. No es que no quisiera negarse, pero frente a la mirada llena de esperanza de su hermano, realmente no pudo ser cruel. Sin embargo, Juana incluso se acercó a preguntar a Betty si se estaba divirtiendo, aunque la pequeña Betty, convertida en ardilla, usaba todo su lenguaje corporal para mostrar su descontento. Aún así fue malinterpretada. La señorita tenía la cara toda roja. Parece que realmente se estaba divirtiendo mucho. En ese momento, Betty quiso llorar pero no pudo. Decidió rendirse por completo. Después, Juana le puso un lindo pijama. Cuando Betty regresó a su habitación, se dio cuenta de que su hermano aún no se había ido. Él ya tenía sueño. Aslan, no vas a dormir. Al escuchar que Betty lo llamaba por su nombre, Aslan le pellizcó la cara. ¿Por qué no me dices hermano? Betty sintió que la carne de su cara se estiraba repetidamente. Hermano Aslan, por favor suéltame. Después de soltarlo, Aslan levantó a Betty y cuidadosamente lo puso en la cama. Acuéstate bien, cúbrete bien con la cobija. Betty se comportó como un muñeco controlado por voz, obedeciendo dócilmente las palabras de su hermano. Al principio pensó que era otra de las bromas pesadas de su hermano,
pero no esperaba que Aslan le diera palmaditas suavemente en la cobija, y con las palabras más tiernas lo arrullara para dormir. Pequeña bolita, hoy trabajaste duro. Duerme temprano, buenas noches. Betty asomó la cabeza desde la cama, y dijo, buenas noches, hermano Aslan. Aslan mostró una sonrisa llena de cariño. Luego, con cierta nostalgia, le acarició la cabeza. Cuando el hermano se fue, Betty sintió el calor residual en su cabeza. Era la primera vez que alguien lo arrullaba para dormir, así que esta sensación es tan cálida. A la mañana siguiente, Betty despertó y se frotó los ojos adormilados. Esa linda apariencia hizo que las sirvientas realmente lo quisieran. Después, las sirvientas escogieron cuidadosamente muchos vestidos para él, pero lo que no esperaban era que Betty fuera adorable sin importar la ropa que usara. Las sirvientas lo cuidaban como si fuera una muñeca preciosa, y no dejaban de cambiarle vestidos de todo tipo. Al oír a las sirvientas elogiarlo sin parar, Betty se puso a pensar. Antes, en la capital, cuando escuchaba la palabra adorable, generalmente se refería a las piedras preciosas en la caja del mayordomo, o cuando las sirvientas se metían las joyas en sus bolsillos. Solo en esos casos se decía eso. Al pensar en eso, Betty se asustó un poco. ¿Acaso me han convertido en la pertenencia de alguien? Así que, sujetando su vestido, apuró a explicar. Ese vestido es mío. Al decir eso, las sirvientas se quedaron confundidas. Señorita, usted siempre ha sido dueña de sí misma. Betty quedó desconcertado. ¿Acaso se va a deshacer tan fácilmente? Luego, las sirvientas lo llevaron al comedor para desayunar. Pero lo que Betty no esperaba era que su hermano Aslan también estuviera allí. De repente se puso nervioso, porque nunca había comido con alguien más. Desde pequeño, la tía que lo crió siempre decía que era alguien desagradable. Así que, realmente creyó que era desagradable. Por eso, cuando vio a su hermano en el comedor, instintivamente quiso irse. Aunque quería agradarle a su hermano, también temía arruinarle el ánimo. Pero justo cuando Betty estaba por irse, su hermano lo llamó. ¿No quieres comer conmigo? Betty se apresuró a explicar que no era así. Si no fuera así, entonces siéntate. Betty estaba un poco sorprendida. ¿Puedo comer contigo? Aslan lo miraba con interés. Claro que sí. Luego Aslan apuró a Betty para que se sentara rápido. Los dos comían un delicioso desayuno mientras charlaban. Betty sintió una cálida sensación en el corazón. Era totalmente diferente a cuando comía solo. Después de terminar de comer, Betty estuvo pensando, ¿por qué la gente aquí era tan amable con él? Él sospechaba que era porque su padre no les había contado nada sobre él. Por la guerra, su padre había dejado la ciudad del duque por 5 años. Así que la gente aquí no sabía que en realidad a su padre no le agradaba. A sus espaldas, obviamente pensaba que un hijo con su sangre mestiza, para su padre probablemente era una mancha. Empezó a temer que cuando su padre regresara, el duque, que antes había sido amable con él, finalmente se volviera frío y distante como la gente de la capital. Pero Betty pronto aceptó ese hecho que tarde o temprano sucedería. Pero antes de que ellos cambiaran, no estaría mal expresar su agradecimiento, aunque sea una ternura pasajera. Él quería retribuir el calor que todos le habían dado, así que la ardilla, detrás de él, tambaleándose, llegó frente a su hermano, desplegó un paño blanco. Los frutos dentro cayeron con un ruido fuerte. Aslan tenía el rostro lleno de confusión. Este es un regalo para mí. Betty asintió frenéticamente. Aslan miró la mesa llena, no muy costosa, pero con frutos cuidadosamente seleccionados por su hermana. Sonrió, pequeño peludo. Gracias por el regalo. Me gusta mucho. De regreso, Betty iba muy contenta. Este regalo, a todos les gustó más de lo que él pensaba. Entonces, se preparó para buscar más frutos y compartirlos con todos. Cuando su mano tocó el tronco, Betty sintió una extraña fuerza emergiendo de dentro. De repente abrió los ojos bien grandes. Distinguió que alguien lo estaba llamando. Betty intentó seguir la voz, pero la sirvienta lo detuvo. En ese momento, afuera se armó un alboroto. Parecía que algo grave había pasado. De repente se escuchó el grito de un soldado. Señorita, la bestia mágica se fue para allá. Apártense rápido. Pero antes de que Betty pudiera reaccionar, una ardilla blanca cayó del cielo, y de un golpe tocó su frente. ¿Será esta la bestia mágica de la que hablan? Los soldados se apresuraron a rodearlo. La despreciable bestia mágica tomó a la señorita como rehén. De repente, Betty escuchó un pitido en su oído. Finalmente te encontré. Luego, una nube de humo apareció alrededor de Betty. Al siguiente segundo, desapareció en el lugar, frente a todos. La sirvienta y los soldados quedaron aterrados.
esto es grave. La señorita fue secuestrada por la bestia. En ese momento, Aslan acababa de regresar de una cacería en las montañas del norte, llevando una enorme piel de zorro al hombro. Era un regalo que había preparado para su hermana. Ya empezaba a esperar la reacción de su hermana al ponérselo. En ese momento, el ruido de los soldados en la ciudad llamó la atención de Aslan. Un soldado le informó lo que acababa de pasar. La señorita fue secuestrada por la ardilla de las nieves. Era esa misma bestia mágica que recientemente había acabado con la banda de contrabandistas. La infame bestia mágica. Aslan se sobresaltó. La pequeña peluda está en peligro. Inmediatamente convocó a todos los soldados de la ciudad para prepararse a cazar a esa bestia. La mirada de Aslan era fría como el hielo. ¿Cómo se atreven a llevarse a mi ardilla? No lo perdonaré. Cuando Betty reapareció, ya estaba en las montañas del norte, mientras reflexionaba sobre lo que estaba pasando. La ardilla blanca frente a él de repente habló. Finalmente nos encontramos. Pequeño fragmento. A Betty le intrigó un poco este nombre, Pequeño fragmento. La ardilla blanca explicó, eres mi fragmento. Con un movimiento de su dedo en el aire, aparecieron estrellas por todo el cielo. Soy el guardián de las estrellas. Lo que ustedes llaman la constelación de la ardilla soy yo. Betty estaba algo sorprendido. Las constelaciones tienen origen humano. Eso significa que la ardilla blanca es su ancestro. Pero lo que más sorprendió a Betty fue que en su vida pasada, al morir, de repente regresó 10 años atrás. Eso fue decisión de la constelación. Luego, el señor de la constelación le dijo a Betty, mi tiempo aquí es limitado, y será difícil encontrar otro cuerpo en el que pueda encarnar. Así que cuando me retire, debes cuidar bien a esta bestia mágica. Después de decir todo esto, el señor de la constelación se preparaba para contarle a Betty lo más importante, la razón por la cual debía regresar al pasado. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, el tiempo de la llegada del señor de los signos había llegado. La ardilla blanca también recuperó la conciencia, gritando de vergüenza sin parar. Betty sintió claramente que la energía que lo impulsaba había desaparecido por completo. Quería llorar pero no podía. Es realmente incómodo hablar a medias. De repente, Betty escuchó un susurro. El sonido venía del bosque frente a él. Betty pensó que era una bestia. Inmediatamente quiso encontrar un lugar para esconderse. De repente, una voz lo llamó. Betty reconoció la voz un poco. Pensó que eran personas del ducado que venían a buscarlo. Pero vio a un joven con una capucha salir del bosque. Betty quedó atónito. ¿Quién es esta persona? Todavía envuelto en una larga túnica negra. Parecía muy sospechoso. Pero la voz del joven era similar a la de su hermano, lo que le hizo bajar un poco la guardia. Se acercó con grandes pasos. Pero el joven retrocedió dudando. Está tratando de protegerse de mí. Levantó las manos para mostrar que no tenía malas intenciones. Su expresión inocente y adorable hizo reír al joven. Con una expresión de sorpresa, este tipo no solo es sospechoso, sino también muy extraño, sin atreverse a quedarse más. Justo cuando quería encontrar el camino de regreso, de repente comenzó a llover fuertemente. Desesperadamente, trató de encontrar refugio de la lluvia. El joven lo llamó para que viniera a refugiarse aquí. Él estaba confundido. Hace un momento todavía me evitaba, y ahora me invita a acercarme. De repente, una ardilla blanca sacó la cabeza. El joven se sorprendió y dijo, no te muevas. Te ayudaré a deshacerte de él enseguida. Así, uno y la ardilla se quedaron frente a frente. De repente, Betty extendió la mano e interrumpió, no le hagas daño. El joven explicó que no era una ardilla común, sino una bestia mágica consciente. Betty, por supuesto, lo sabía, pero si quería volver a ver al señor Constelación, tenía que proteger a esa ardilla blanca. Con lágrimas, él rezó, es mi amigo, por favor, no le hagas daño. De acuerdo. El joven se derritió con su linda apariencia, y aceptó de inmediato. Cuando parecía que la crisis había pasado, Betty suspiró aliviado, cuando de repente estornudó. El joven se asustó. Luego, Betty estornudó 3 veces seguidas. Se limpió la nariz, pero sentía que el aire a su alrededor se volvía cada vez más frío. El joven mostró una sonrisa, y de manera caballerosa extendió la mano, preparado para llevarlo a un lugar para calentarse. Pero estar tan cerca hizo que Betty se sonrojara al instante. Él pensaba que el joven era muy sospechoso, pero el joven dijo que el más sospechoso en realidad era él. Después de todo, nadie viene aquí con una bestia mágica y vistiendo falda. Betty pensó un momento, y pensó que, en efecto, era sospechoso. Entonces, el joven usó su capa para cubrirlo de la lluvia, y lo llevó a una pequeña cabaña. Allí es el refugio temporal de cazadores y sobrevivientes.
por lo que no había nadie adentro. Gracias a la capa, Betty casi no se mojó, pero el joven se empapó por completo. Betty estaba preocupado. Por favor, quítate la chaqueta, o se mojarán también las prendas de adentro. Si tienes que cubrirte la cara, yo me volteo, y no te miraré, lo prometo. Dicho esto, Betty obedientemente se dio la vuelta y cerró los ojos. Date prisa, o te vas a resfriar. El joven guardó silencio un momento, y se quitó el gorro de invierno. No tienes que evitarme. Betty preguntó varias veces. ¿De verdad puedo mirar? Al recibir una respuesta afirmativa, Betty abrió los ojos y vio el rostro apuesto del joven, cubierto con una máscara negra de tela fina. Su piel era blanca, con un puente nasal alto, y una marca de lágrima en la esquina del ojo. Su belleza hizo que Betty se sonrojara y no se atreviera a mirar más. El joven se enfadó, y lo llamó para que se acercara a calentarse, pero Betty quedó pensativo. Las personas que son tan amables, en el primer encuentro, no importa cómo se llamen. Al ver que Betty no reaccionaba, el joven se arrodilló de una rodilla. Dime, ¿quieres que te cargue? Si quieres, puedo hacerlo. Betty se sonrojó y le latía el corazón. ¿Cómo puede decir algo así tan fácilmente? Entonces recordó, en los libros llaman a este tipo de personas playboys. El joven sintió la mirada, y una sonrisa apareció en su rostro apuesto. Tengo algo en la cara. Betty pensó con emoción. Con ese aspecto y cada movimiento, parece estar tentando a la gente. Finalmente comprendió por qué las mujeres en los libros, que se pierden en playboys, pierden su fortuna y reputación. El joven se acercó de repente. ¿En qué estás pensando? Estar tan cerca hizo que Betty se pusiera nerviosa. Él se apartó con cuidado. Hay que tener cuidado con este tipo de mujeriegos. Pero justo en ese momento, el estómago de Betty empezó a rugir. Se sintió algo avergonzado. Se arrepentía de no haber comido más en la mañana. El joven fuerte buscó en su bolsillo y sacó una bolsa de galletas. Betty se sintió muy agradecido. Rompió la galleta a la mitad a propósito. El joven dijo que él no tenía hambre y que no le gustaban los snacks. Betty se preguntó por qué, si no le gustaban, las llevaba consigo. No pudo evitar darle un mordisco. El sabor delicioso parecía derretirlo. El joven, al verlo, no pudo evitar reír. Después de comer, Betty se sintió vivo de nuevo. Pero justo entonces, el estómago del joven también empezó a rugir. La realidad le cayó rápido. Se giró avergonzado. Betty se sintió incómodo. Ya se había comido todas las galletas. El joven lo calmó diciendo que su metabolismo lo hacía tener hambre fácilmente. Dijo que cuando parara la lluvia saldría a cazar y estaría bien. Pero Betty miró por la ventana y vio que no pararía pronto. No podía dejar que él pasara hambre por su culpa. De repente vio la tierra mojada en la ventana, y de inmediato tuvo una idea. Él abrió la puerta de inmediato y salió corriendo. El joven ni siquiera pudo detenerlo. Te vas a resfriar así. A escondidas, arrancó el fruto bajo la lluvia. El joven que lo alcanzó quedó en silencio de repente. ¿No es esa una planta venenosa? Al regresar a la casa, el joven no pudo evitar preguntar, ¿sabes qué es eso? Betty sonrió ampliamente. Es tuberosa terrenal. Te la prepararé enseguida. El joven volvió a quedarse en silencio. Él realmente sabe qué es. ¿Por qué quiere que yo la coma? ¿Acaso quiere matarme también? En ese momento, Betty lavaba el fruto, pensando que podía usarlo para devolver el favor. Pero el joven se acercó por detrás. Directo al grano, ¿quieres asesinarme? Ante la pregunta del joven, Betty, confundida, señaló hacia sí misma. ¿Por qué querría matarte? El joven sonrió incómodo. Era también la razón por la que ella no lo hizo. El joven, acostumbrado a esas situaciones, se había vuelto algo desconfiado. De repente, Betty se dio cuenta tarde. Todo fue culpa mía por no explicar bien y hacer que comieras planta venenosa. Yo también me equivocaría si fuera tú. Entonces, ahora te contaré la forma correcta de comer la tuberosa terrenal. Primero, limpia bien la tuberosa terrenal y prepárala. No debes tirar absolutamente las fibras. Luego envuelve el fruto preparado con hojas y colócalo sobre el fuego para cocinarlo bien. Así se completa la cocción de la tuberosa terrenal. Ahora viene lo más importante. Debes comer primero las fibras que desintoxican. Justo cuando Betty terminó de hablar, el joven se acercó de repente y mordió. Así es. Betty se asustó. Su corazón latía rápidamente. Después de que el joven terminó de comer, Betty propuso dar una vuelta por la cabaña. Luego él corrió por la casa como un niño curioso, mirando esto y aquello de vez en cuando. El joven sonreía ampliamente. Sigue siendo igual, ese pequeño travieso, especialmente sus ojos que brillan como estrellas, siempre llenos de energía, igual que la primera vez que lo vi.
El joven casi no pudo evitar decir, soy ese, pero antes de que hablara, Betty señaló hacia la ventana. La lluvia había parado. Los dos salieron emocionados. Parece que pueden regresar antes del atardecer. En ese momento, se escuchó una voz en el bosque. Señorita Betty, ¿dónde está usted? Betty agitaba sus manos emocionada. La gente del duque vino a buscarme. El joven acarició la cabeza de Betty. Es hora de despedirse. Espero que nos veamos otra vez. Betty estaba un poco confundida. Y justo iba a preguntarle qué quería decir. Pero detrás de ella no había nadie. El joven se había ido sin que ella se diera cuenta. Finalmente, los soldados lo encontraron. Aslan, el hermano de Bebé, llegó corriendo preocupado. Pelucita, estás herido. No estoy herido, estoy bien. El joven observaba en silencio desde la rama del árbol. Así que se llama Bebé, pero no esperaba que fuera señorita. No era antes una sirvienta. Parece que hay que investigar. Y ese tipo que está a su lado. De repente Aslan giró la cabeza bruscamente, como si hubiera sentido una mirada curiosa. El joven se escondió rápidamente. Casi lo descubren. Esa persona tiene buen instinto. Al sentirse aliviado, el joven decidió irse, mientras que Betty, en ese momento, estaba angustiado. Rápidamente llamó a ese pequeño monstruo. Quiero que desaparezca de este mundo. Aslan desenfundó su espada con fría amenaza. La ardilla blanca temblaba en la palma de Betty. Hoy ya hay 2 personas que quieren quitarle la vida. Betty se apresuró a explicar que no tenía malas intenciones, pero tenía sus razones. Aslan la miró fijamente. ¿Qué razones? Betty tartamudeó sin poder explicar bien. De pronto sintió un mareo. Luego cayó desplomada en la nieve. El frío león es claramente un loco por su hermana. Pero al ver a su hermana caer frente a él, empezó a dudar. ¿Será realmente mi hermana? Solo porque el doctor le dijo que su hermana tenía fiebre de 40 grados por haberse mojado. Aslan no podía creerlo. No es que la hayan apuñalado. Solo se mojó un poco y está así. El doctor observó su expresión pensativa y se quedó sin palabras. Una persona que nunca ha estado enferma no puede entender. Aslan se sentó con resignación. Tan frágil, y resulta que es mi hermana. Observando sus pequeñas manos inquietas debido a la tos, Aslan la sostuvo preocupado. La próxima vez seguro te protegeré. No dejaré que te pase nada. Un estornudo repentino justo después de despertar provocó un caos entre las sirvientas y criados. Usted está bien. Quiere que le limpie la nariz y le cubra con más mantas. Vayan rápido a traer más leña. Un poco desconcertados a sus espaldas. ¿Qué les pasa a todos? Él se limpia la nariz en silencio. No es nada, solo estornudé. Al ver que la señorita se recuperaba poco a poco, la sirvienta se conmovió hasta las lágrimas. Resulta que anoche el joven maestro tenía miedo de que él no cuidara bien a la señorita. Por eso estuvo a su lado mirándolo con ojos fieros. Este tipo de pesadillas no quiere volver a vivirlas. Señorita, por favor trate de quedarse en la cama. Descanse bien. Betty asintió. Eso es fácil. Que él pueda moverse con libertad como ahora. Solo es algo reciente. Antes de renacer, la mayoría del tiempo estaba encerrado. El motivo fue una conversación accidental entre ustedes, que lo desestabilizó al instante. El dueño de la casa y los soldados están por regresar. Betty saltó de la cama de inmediato. Dijeron que el dueño va a regresar. La sirvienta sonrió y explicó. Gracias a que la señorita entregó el sombrero de tierra a los soldados, pudieron terminar la guerra antes. Y la sirvienta le expresó nuevamente su gratitud. Gracias a la señorita, él pudo reencontrarse con su esposo antes de tiempo. Al principio Betty hacía todo eso, solo para poder quedarse en la casa, pero no esperaba que sus acciones trajeran felicidad a otros. Eso alegró un poco a Betty. Fuera del castillo del duque había mucho bullicio. Toda la gente salió a recibirlos. El ejército de León Dorado volvía a casa. Los soldados no pudieron evitar llorar. Después de 5 largos años de campaña, por fin terminó. A petición de Betty, la sirvienta lo arregló especialmente. En realidad, usted no se siente bien, así que aunque fuera en pijama para recibirlos, el dueño lo entendería. Pero Betty no pensaba así. En los libros dice que en las negociaciones, la primera impresión es muy importante. La sirvienta se quedó confundida, como iba a hablar de negociaciones. Betty bajó corriendo las escaleras, temiendo llegar tarde, cuando él bajó jadeando. Justo fue a tiempo. El duque bajo la luz del sol. Parecía especialmente apuesto y solemne. Betty miraba fijamente esa figura, con los ojos bien abiertos. Ese hombre es mi padre. Betty, nervioso, aceleró su corazón. Al ver su aspecto débil, su padre frunció el ceño de inmediato. ¿Quién puede explicar por qué este niño está aquí? Al escuchar la fría voz de su padre,
Betty sintió que caía en una cámara fría. Todo su cuerpo se heló. Se consoló pensando que no debía desanimarse. Su padre nunca le había gustado. Por eso era normal esa reacción. Solo que el calor del castillo del duque lo había hecho olvidar momentáneamente su situación. Pero lo que no sabía era que su padre en realidad estaba regañando a la sirvienta por permitir que la señorita enferma anduviera suelta. Su padre quiso extender la mano para tocarlo, pero eso hizo que Betty recordara la terrible apariencia de la tía cuando lo regañaba. Así que instintivamente esquivó la mano de su padre. La mano quedó en el aire, algo incómodo. En ese momento, Aslan se acercó. El padre no pudo evitar elogiar. Esta vez el suministro fue muy bueno. Aslan abrazó a su hermana con fuerza. Esto debería decírselo a la pequeña bola de pelo. De repente Betty se sintió confiado. Realmente logró algo grande. Además, sabía cómo se desarrollarían los próximos pasos. Así que él necesita calmarse y llevar la situación a su favor. Finalmente reunió el valor. Señor del hogar, quiero hacerle un trato que seguro le satisfará. Mi propuesta será de gran ayuda para gobernar su territorio. Pero papá escuchó con sorpresa. ¿Un trato, señor del hogar? ¿Qué está diciendo exactamente? Por preocupación de que Betty esté enferma y no se sienta bien. Papá dijo que hablarían mañana si había algo pendiente. Luego le pidió en voz baja a la mayordoma Juana. Ahora él volvió a su habitación con respeto. Y Betty fue muy obediente y no se negó. Él planea regresar primero a su cuarto, para preparar el material del trato de mañana. Por la noche, el duque escuchaba al ayudante informar sobre la situación del territorio. La mayordoma llamó y entró diciendo que la señorita ya dormía, y que sus síntomas de resfriado también mejoraban mucho. El duque sintió alivio en su corazón preocupado, después de tantos años sin verla. Esa pequeña ya había crecido tanto. Quiso acariciarla con ternura, pero ella se apartó. El duque no entendía cuál era el problema. Me veo aterrador. El ayudante Benian de repente se emocionó. Sí, da miedo. No solo para los niños. No solo es un niño. Incluso los adultos se sentirían intimidados al ver esto. Después de todo, la majestad del monarca es temida en todo el mundo. Quien no tendría miedo y se sentiría nervioso, sin saber que el oficial estaba soltando halagos. Apuntaban palabra por palabra al corazón del duque, pero finalmente él entendió por qué su querida hija lo evitaba. De repente el duque pensó en algo. Abrió la información sobre Gida, y le pidió al ayudante que antes de que la hija lo buscara mañana, tuviera todo lo de ese documento listo. El ayudante prometió prepararlo todo bien, así que al día siguiente, cuando Betty vino a negociar, vio que sobre la mesa de la sala de reuniones había todo tipo de deliciosos postres. Betty miraba curioso. ¿Será que tenían una merienda? De repente apareció el ayudante de inmediato. Estos postres son obras maestras de un famoso pastelero, traídos especialmente para usted por el duque, y cada plato tiene un tema diferente. Betty se apresuró a explicar. Hoy no vine a tomar té, pero al ver la expresión llena de esperanza de su padre, Betty dudó, y conforme la mirada del padre brillaba más intensamente, Betty empezó a comer con gusto. Nunca había probado galletas tan deliciosas, pero con tanta gente observándolo, se sentía algo extraño. Sin pensarlo, Betty se preguntó, ¿será esta una táctica diplomática para ganar ventaja con comida? Después de terminar, aclaró su garganta y dijo, como dije ayer, tengo un buen trato que quiero discutir con usted. El padre casi estalló en risas y quiso reprenderlo. ¿De dónde aprendió ese tono? No ha disminuido claramente el número de ingresos y salidas en el territorio. El duque preguntó, ¿cómo lo sabes? Resulta que Betty se ha convertido en una pequeña ardilla, que anda observando por todas partes. Aunque la cordillera del norte es la mejor defensa del duque, en términos agrícolas es lo peor. La mayoría de los alimentos dependen de caravanas exteriores. Si las caravanas disminuyen, habrá un gran impacto en la alimentación del ducado. En el periodo antes del renacimiento de Betty, los precios subieron a niveles altísimos. La sirvienta le daba solo un pedazo de pan mohoso. Todo el continente sufrió una gran hambruna, pero Betty no estaba preocupado, porque ya tenía una solución. Por eso aprovechó para quedarse en el ducado. Al ver la mirada del duque, Betty se levantó de un salto. Puedo ayudarle a resolver la crisis alimentaria. Pero el padre le dijo que no se preocupara. Si el ducado no produce comida, simplemente se traerá de otro lugar. Betty se sorprendió. ¿Cómo puede decir eso con tanta seguridad? De hecho, el invierno en el norte es duro, pero la familia Persimón ha encontrado su manera de sobrevivir. Eso es a través de innumerables invasiones. Betty amablemente recordó, no se debe subestimar esta sequía. La situación agrícola en otras regiones también es grave.
incluso si saquea los almacenes. Temo que solo encuentre estantes vacíos, pero he encontrado un método para resolver el problema alimentario dentro del territorio. La joven sacó una maceta, lo que causó sorpresa en el padre de familia, porque era un brote de un árbol venenoso, y la joven planeaba usarlo para salvar al mundo del hambre. Kuwan mostró preocupación, aunque se encontró una forma de neutralizar la toxicidad para comerlo. Como alimento principal, su sabor era difícil de soportar. Betty vio su pensamiento al instante. Su sabor es realmente difícil de tragar. Betty lo vio de inmediato y comprendió su pensamiento. Te preocupa el sabor de lo que ha hecho el terrateniente. Luego empujó el carrito y dijo que no te preocupes. Ya he solucionado ese problema. Betty levantó la tela blanca. Dentro había un tazón de sopa espesa hecha con pepino de mar. El ayudante olió la sopa. De verdad tenía un aroma delicioso. Esta receta fue desarrollada por Betty, después de varios intentos. Por eso él está muy seguro, ya la probé. No solo huele bien, también sabe delicioso. Al escuchar eso, el duque se sorprendió de repente. Luego inmediatamente ordenó al ayudante que buscara al médico. En secreto se preguntaba, ¿usted ya la había probado antes? Debería saber que es segura. El duque temblaba involuntariamente por la preocupación. Aunque yo no tuve un ataque, tú y yo no somos iguales. Escuchando la voz fría de mi padre, un extraño dolor punzante apareció en mi corazón. Mi padre realmente me desprecia. Solo tengo la mitad de la sangre de la familia. Pero lo que dijo después mi padre sorprendió un poco a Betty. Tu cuerpo es débil. Debes saber cuidarlo. Betty se quedó paralizado en el lugar. ¿Acaso se está preocupando por mí? Betty negó con la cabeza. No cree que a mi padre le importe. Seguro tiene miedo de que se corra el rumor de que alguien en la casa del duque fue envenenado. Betty mostró tristeza. Él probablemente no confía en mí, por eso eligió llamar al médico. Betty quiere cumplir el deseo de su padre. Señor de la casa, eso no es importante. Al oír esto, el duque se puso serio. Le reprendió diciendo que nada es más importante que la salud. De repente, Betty creyó entender. Resulta que su padre es alguien que valora mucho la salud. Después de un examen médico, confirmaron que Betty está sana y salva. Entonces el duque finalmente se tranquilizó. Betty pensó para sí misma. Los del norte realmente valoran la salud. Parece que cada vez que Tobello come, debe ver al médico. Puedo continuar con el tema de antes. El duque reflexionó un momento y dijo que sí, pero después de que termines de hablar, ve directamente a descansar a tu cuarto. No quiere que su hija se canse por algo así. Betty asintió feliz y aceptó. Además de la sopa espesa, también preparé tobello horneado con queso, ensalada de tobello y tobello al vapor, entre otras recetas. Así que usarlos como plato principal podría resolver el problema de alimentos de los habitantes del territorio. El ayudante no pudo evitar elogiarlo. Impresionante. Usar plantas que crecen por todas partes en la ciudad para hacer tantos platillos deliciosos. Al ver sus reacciones en secreto, su confianza en el señor de la casa creció aún más. Señor de la casa, estas recetas de tobello son mi moneda de cambio para usted. El duque estaba curioso por dentro. Este chico pequeño siempre habla de cambios con palabras extrañas. ¿Qué es lo que realmente quiere? El duque no pudo evitar preguntarse si quiere un juguete nuevo o algo que sea suyo. No importa, mientras su hija esté feliz. No dudará en arrancar hasta las estrellas del cielo por ella. Pero en secreto, vaciló un momento y expresó su pequeño deseo. Quiero quedarme aquí hasta que sea mayor de edad. El duque estaba incrédulo. Lo único que quiere es quedarse aquí. O quiere todo el palacio ducal. Cuando sea el próximo señor de la casa, este castillo será suyo naturalmente. Al ver la duda en su padre, rápidamente añadió, no necesito un cuarto lujoso. Puedo vivir en el sótano. El duque frunció el ceño. ¿Acaso su hija está siendo maltratada? Le preguntó al ayudante si no le había asignado un cuarto. El ayudante rápidamente aclaró. Quiso decir que no necesita un cuarto tan bueno. Él suplica humildemente, solo quiere quedarse aquí. No quiere que lo envíen de vuelta a la capital. Cuando sea mayor y pueda controlar mi mente, me iré y no los molestaré más. Pero el duque respondió fríamente que no. Betty se asustó. ¿Acaso no es suficiente mi oferta para negociar? Tengo muchos planes que beneficiarán al norte. El costo de vivir en el castillo definitivamente lo recuperaré. Betty, con humildad, bajó su postura repetidamente. Las lágrimas de su tristeza no podían dejar de brotar. Tú vives en tu propia casa. No es necesario pagar ningún precio. El duque respondió como si fuera lo obvio, pero eso dejó a Betty atónita. Él no entendía lo que su padre quería decir. Justo cuando quería preguntar, su padre le dijo que regresara a su habitación.
La actitud firme de su padre le hizo no atreverse a decir más. Solo se sintió decepcionado, pensando que su primer trato parecía haberse arruinado por completo. Al regresar a su habitación, Betty estaba muy desanimado. Las sirvientas se acercaron a consolarlo, preguntando si quería un poco de leche caliente, o si quería que le cantaran una canción de cuna. Su corazón se sintió cálido. Ellas son tan dulces y amables. En ese momento, su hermano Aslan entró. Al ver a su hermanito con la cabeza gacha, Aslan le acarició suavemente la cabeza. Si alguien te molesta, no dudes en decírmelo. Tu hermano te ayudará a solucionarlo. Betty, con la cabeza presionada, se siente sin salida. Parece que ahora es su hermano quien le está molestando. Aslan explica con ternura, diciendo, si tienes algo, no debes guardártelo solo. Betty asiente obedientemente y dice gracias, hermano. Luego, la sirvienta trae leche caliente encriptada y un lindo muñeco, pero el hermano saca una espada. El pequeño peludo sirve para enfrentar a los malos. Esos muñecos no sirven. La espada es la forma más efectiva. En ese momento, Betty, sintiéndose cálido por todos, su ánimo comienza a mejorar poco a poco. Antes, Betty quería quedarse en la residencia del duque, porque aquí estaba seguro. Ahora quiere quedarse aquí, por el calor de esta gente, para no perder ese cariño. Betty siente que su espíritu se enciende de nuevo. La próxima vez la negociación debe tener éxito. En ese momento, el duque está escuchando al mayordomo informar sobre la señorita, incluso en cosas triviales. No puede dejar de preocuparse, porque su querida hija ha sido débil desde pequeña, y no soporta el frío del norte. Esa sensación de ver a su hija enferma en la cama, y sentirse impotente, no quiere volver a experimentarla. Por eso, al principio, pensó en la salud de su hija. Apenas lo enviaron a la capital con clima más cálido. El duque no puede imaginar cuán solitario ha estado estos años. Por eso eligió venir solo al norte y no quiere irse. De repente, Celo se levantó de golpe, Su Excelencia, por la salud de la señorita. Deben apresurarse a llevarla de vuelta a la capital. Aunque la señorita es sobrina del vizconde Filina, él siempre la ha cuidado como si fuera su propia hija. Pero en realidad, Celo solo teme que esta pequeña quede aquí, y arruine sus planes. En ese momento, el duque mostró una expresión de ternura. El ayudante, al verlo, quedó muy sorprendido. El invencible duque León Dorado, de repente mostró esa expresión. De pronto, el ayudante reflexionó y dijo, ¿no cree que la señorita tiene una voluntad muy fuerte? Por lo general, los niños de su edad, cuando no obtienen lo que quieren, no dudan en hacer huelga de hambre para protestar. Al escuchar eso, el duque sintió un nudo en el corazón. Ella ya es frágil, no puede dejar de comer. Pensando en eso, le dolía la cabeza. De todos modos, aún no es invierno, así que déjenla quedarse un poco más. En ese momento, el ayudante elogió, la señorita, a tan corta edad, ya se preocupa por el territorio, y además ha formulado estrategias concretas. Es simplemente una genio. El duque, con cara de orgullo, dijo, yo tampoco esperaba que mi tesoro tuviera un talento tan sorprendente. De repente, su mirada se tornó fría de nuevo. Mi hija tiene ese talento, pero su tía nunca me lo mencionó. Yo claramente dije que todo lo relacionado con mi tesoro debía comunicármelo palabra por palabra. ¿Acaso no me toma en serio? Y ni siquiera pudo impedir que su hija viniera sola al norte, involucrándose en peligro, si algo le pasara en el camino. Al pensar en esto, el duque decidió enviar a su oficial a investigar la experiencia de su hija en la capital, y el oficial dijo que tendría resultados en unos días. Los ojos del duque estaban fríos. Aunque su hija está segura en casa, las consecuencias deben seguir. En este momento, el duque mostraba una autoridad imponente.